Podcast Espacio Memoria Exesma. Para que la voz no se calle nunca. Yo estoy junto a un montón de abuelas y esta lucha ya es una lucha colectiva, es una tarea colectiva, es algo que nos unió. Capítulo 9. Una búsqueda que es de todos. Y yo nací aquí adentro, en este mismo edificio. Pero el plan siniestro de la dictadura no pudo borrar el registro de la memoria que transitaba por mis venas. Es lo único que te hace verdaderamente libre. No se puede controlar la verdad. Para que la voz no se calle nunca. A 44 años de la formación de Abuelas de Plaza de Mayo, queremos invitarles a escuchar un nuevo capítulo del podcast del Espacio Memoria y Derechos Humanos Exesma, para que la voz no se calle nunca. Mi nombre es Mariel y en esta oportunidad, junto a Laura y Nacho, vamos a hablar sobre las búsquedas de abuelas en plena dictadura y los distintos gobiernos democráticos hasta el día de hoy. Vamos a pensar en cómo derribaron barreras científicas, jurídicas y sociales para la búsqueda de sus nietos y nietas desaparecidas. Acompáñennos por este recorrido a través de la historia y la identidad. El 21 de septiembre de 1977, Elisa Tocar fue secuestrada y llevada al centro clandestino ESMA. Allá conoció a Alicia Alfonsín de Cabandier, otra secuestrada, que estaba embarazada y que hoy continúa desaparecida. Su hijo Juan nació en marzo de 1978 en una habitación del tercer piso del casino de oficiales de la ESMA y recuperó su identidad en el año 2004. Juan Cabandier pudo recorrer el lugar en donde nació y escuchar el relato de Elisa, porque ese lugar hoy es un espacio para la memoria, y porque habiendo logrado sobrevivir, Elisa aportó a la justicia su testimonio y a Juan la reconstrucción de ese momento único. Escuchémoslos. Yo cuento siempre que todavía me quedaron cicatrices. Y claro, porque era muy, digamos que la cadena era muy corta y tenías que hacer un esfuerzo muy grande para subir acá. Sí. Esto estaba cerrado, totalmente cerrado. Y aquí había un guardia con un libro, y en el libro escribía los movimientos, ¿no? Sale la 481, entra la 481, era mi nombre acá adentro, era el número de tenida. Y me entero de que hay una pieza para embarazadas. Y lo que empecé a hacer es averiguar qué era la pieza de las embarazadas. Mi hija va acá o al otro. Tu vieja está mucho tiempo acá. ¿Ah, sí? Estará un mes y medio más o menos hasta acá. Y después ya la llevan a bebé a tu mamá acá, y acá nacemos. Acá nacemos. ¿Acá mismo? Acá nacemos. Cuando me traen, que me avisan que vos habías nacido, yo vengo acá corriendo y le pido permiso a tu mamá para sacarte, porque en ese momento la guardia era más permisiva. ¿Qué te dijo? Que sí. Dice, ¿dónde lo llevas? Y le digo, para mostrarlo. Eras un bebé, yo no te puedo explicar lo hermoso que era. Bueno, sos lindo, pero eras un bebé hermoso. Estar acá es una batalla ganada. El tema de Juan es una batalla ganada, ¿no? Pero también es muy doloroso la vuelta y contarle a Juan esta historia, porque los papás de Juan no están. ¿Quiénes son las abuelas? El caso de Juan no es único ni excepcional. Durante la última dictadura cívico-militar hubo más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio montados en todo el país. En esos lugares, las Fuerzas Armadas secuestraron, torturaron y desaparecieron a 30.000 personas. Pero también se organizó otro delito sistemático, el robo de bebés. Esta práctica podía implicar quedarse con los hijos e hijas de las personas desaparecidas en el momento mismo del secuestro, o apropiarse de bebés que nacieron en los lugares de cautiverio, estando sus madres secuestradas. Esas mujeres fueron, en la gran mayoría de los casos, desaparecidas horas o días después de dar a luz. Pero, ¿qué estaba pasando afuera, en las calles? El 22 de octubre de 1977, 12 mujeres tomaron la decisión de organizarse para esta búsqueda específica.
Continuaron exigiendo la aparición con vida de sus hijes desaparecidas, pero además comenzaron a trazar estrategias de lucha para la búsqueda de sus nietos y nietas. Miembro fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, Delia Giovanola era una de esas mujeres. Su hijo y su nuera, embarazada de 8 meses, fueron secuestradas el 16 de octubre de 1976 en su departamento de La Plata. Con el tiempo supo, por el testimonio de una sobreviviente, que el parto fue en el centro clandestino conocido como el Pozo de Banfield, donde estuvieron secuestrados hasta que su nieto nació y fue entregado a su familia apropiadora. Martín Ogando Montesano recuperó su identidad en el año 2015. Su mamá, Estela Maris, y su padre, Jorge, continúan desaparecidos. Una madre en la orilla de la ronda nos iba diciendo a medida que caminábamos si hay alguna madre o suegra de embarazada, salgan de la ronda. Y ahí salí yo también, muy poquitas, éramos 2 o 3 que fuimos saliendo de esa ronda sin saber qué hacer ni cómo buscar, porque tampoco sabíamos cómo se buscaba un hijo y menos saber cómo se busca un nieto. Entonces, probando hacer las búsquedas en hospitales, casacunas, nurserías, y terminamos haciendo habeas corpus en los tribunales de menores pidiendo por los bebés. Ese grupito de abuelas, futuras abuelas, que éramos muy poquitas, también fue creciendo hasta que en el mes de noviembre ya éramos 12 que nos reuníamos en nuestras casas o en confiterías, siempre con algo que distrajera la atención, que no nos acusaran de nada, con un tejido, un regalo, un ramo de flores, algo para disimular. Esos fueron mis primeros pasos de abuelas, hasta que se fundó la institución Abuelas con el nombre de Abuelas de Plaza de Mayo. Y eso fue en noviembre del 77, el 22 de octubre del 77, la fecha que se instituyó la Abuelas de Plaza de Mayo. Y desde entonces ya seguimos concurriendo a la plaza, pero las reuniones nuestras como abuelas eran los días martes y los jueves concurríamos a las plazas porque seguíamos buscando también a nuestros hijos y además de los nietos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las abuelas y las madres de Plaza de Mayo? Ambas organizaciones siempre promovieron la conquista colectiva de derechos. Se dieron cuenta de que lo que pasaba en una familia probablemente le estaba pasando a otras. De ahí surge la unión de abuelas y madres en sus respectivos colectivos. Todas las abuelas son madres, pero algunas de ellas se dieron cuenta de que además de tener hijos e hijas desaparecidos, tampoco les estaban diciendo qué había ocurrido con sus nietos nacidos o por nacer. A partir de ese momento, las abuelas se organizaron para llevar adelante una búsqueda específica y colectiva. Estela Barnes de Carlotto es la actual presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Desde noviembre de 1977 buscó a su hija Laura, desaparecida en el centro clandestino La Cacha, y que, luego supo, dio a luz en 1978 a su nieto Guido. El equipo argentino de antropología forense pudo exhumar e identificar los restos de Laura en 1985 y los de su compañero, Walmir, en el año 2009. Habían sido enterrados en 2 cementerios distintos. Guido refleja uno de los tantos casos en donde es el propio hijo de desaparecidos quien se acerca a abuelas con la duda. Su identidad le fue restituida en el año 2014. Yo ya no busco a mi nietito nada más. Yo estoy junto a un montón de abuelas y esta lucha ya es una lucha colectiva, es una tarea colectiva, es algo que nos unió a todas estas señoras que somos algunas maestras, otras profesoras, otras amas de casa, otras empleadas. Vinimos de diferentes grupos sociales
pero nos juntamos por el gran dolor y la gran esperanza, porque tenemos una gran esperanza. Para que la voz no se calle nunca. La apropiación de bebés fue un delito que se cometió de forma habitual entre los años 1975 y 1983. Al ser una práctica que se desarrolló con un método determinado y con constancia, decimos que fue un plan sistemático. Mi nombre es Emanuel Lovelli, soy abogado coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. Esta práctica o plan fue reconocida judicialmente con sentencia del 5 de julio de 2012 por el Tribunal Oral Federal número 6 de la Capital Federal. Esta práctica, en lo que sería desde un punto de vista jurídico normativo, se perfeccionaba mediante la comisión de 3 delitos básicamente: la sustracción, retención y ocultamiento de menor de 10 años, es decir, alejar a ese bebé de la esfera de custodia de sus legítimos tenedores, en este caso sus padres, o que fueran entregados a sus familias, y luego su retención y ocultamiento, es decir, mantenerlos en esa situación de ajenidad a su vínculo legítimo. Y luego, obviamente, perfeccionado aún más con la confección de documentos falsos, en los cuales, en la gran mayoría de los casos, esos bebés eran inscriptos como hijos propios de las parejas que lo criaban. En el caso de la ESMA, sabemos que las habitaciones a las que eran llevadas las mujeres embarazadas, como Alicia Alfonsín, fueron acondicionadas para ese fin en el año 1977. En la mayoría de los casos, esas mujeres eran separadas del resto de las personas secuestradas cuando estaban cursando los últimos meses del embarazo. Con frecuencia, los represores también las hacían escribir una carta que prometían entregar a sus familias junto al bebé y un ajuar. Sabemos que en ESMA hubo al menos 34 casos de mujeres embarazadas. Como la negativa de dar información por parte de los responsables de estos crímenes sigue, los casos se conocieron porque alguien asistió al parto de una secuestrada y después sobrevivió y pudo contarlo, o porque alguien oyó el llanto de un bebé o beba al nacer. ¿Cómo era el paso de una mujer embarazada por la ESMA? Como con cada secuestrada, se la sometía a tortura física y a un cautiverio en condiciones infrahumanas. Si el embarazo avanzaba, poco antes de dar a luz se las aislaba del resto. A veces, otras secuestradas pedían ayudar a la embarazada en el parto para poder contenerla y acompañarla, pero también con el fin de saber qué pasaba y la esperanza de buscar justicia si sobrevivían a la dictadura. Los médicos y enfermeros de la Armada tuvieron un rol central en este circuito, que se completaba cuando el bebé o beba era apropiado e inscripto con su identidad falseada en los juzgados de menores. En la mayoría de los casos, las madres eran exterminadas horas o días después del parto. El capitán de navío Jorge Luis Mañaco fue el médico militar que atendió a las mujeres embarazadas y asistió a los partos que tuvieron lugar en ese centro clandestino. Durante los años 90 ejercía su profesión en libertad a cargo de maternidades públicas y privadas, sin haber recibido condena alguna. Fue el primer represor en ser señalado en su casa y en sus lugares de trabajo como un asesino, cuando la agrupación Hijos comienza a realizar escraches públicos a los genocidas. Si durante esos años no podían ser juzgados porque la ley y los indultos los protegían, Hijos buscaba que al menos la sociedad los condenara. ¿Y qué pasa hoy en ese lugar que fue centro clandestino y ahora es un espacio de memoria? En este lugar le robaron la vida a mi mamá. Ella aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace 2 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije: soy hijo de desaparecidos, sin ningún elemento. Encontré la verdad hace 2 meses. Soy el número 77 de los hijos que apareció. En uno de los edificios de la ex-ESMA, en salas que eran para formación de los marinos, actualmente hay una sede de abuelas a la que cotidianamente van jóvenes que quieren saber esta historia.
Las paredes de esta casa hoy contienen los retratos de los padres y madres de aquellos que aún desconocen su identidad. Soy Manuel González Granada, uno de los nietos restituidos gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Soy director de la Casa por la Identidad, que junto con muchas compañeras y compañeros desde hace varios años venimos construyendo en el espacio para la memoria. La Casa por la Identidad es un lugar que hemos abrazado con esta idea y convencimiento de convertir esos espacios de un excentro clandestino en un lugar de vida, de memoria y de contenido para las nuevas generaciones, sobre todo, y desde ese lugar está apuntado nuestro trabajo y nuestro compromiso con ese espacio para las abuelas, para los nietos, para las nietas y para toda la familia de abuelas. La casa es un orgullo, es algo que cuesta en el día a día y que necesita, como decía, el compromiso de muchas compañeras y compañeros que a diario están ahí trabajando para que ese lugar se convierta en una referencia del derecho a la identidad y de la lucha de las abuelas, ¿no? Está pensada para ser recorrida en sus distintas salas con un raconto de la enorme lucha de las abuelas y con la idea de que cada visitante pueda llevarse de ahí más de lo que sabía al entrar y el compromiso de acompañarnos en la búsqueda de los próximos nietos o nietas, ¿no? Cuando se empezaron a juzgar estos delitos, los represores pretendieron explicar esta práctica como si se hubiese tratado de un exceso. De ahí que la consigna "no hubo errores, no hubo excesos" tomara tanta relevancia en los años 90. A partir de las investigaciones realizadas, Abuelas de Plaza de Mayo estima que hubo 500 casos de apropiación de menores en todo el país. Esto da cuenta de una planificación y de esa sistematicidad de la que hablábamos antes, sin la cual estos crímenes no podrían haberse cometido. Ya fueron resueltos 130 casos hasta la actualidad. Un caso resuelto no siempre equivale al encuentro de un nieto o nieta. Hubo ocasiones en las que se hallaron cuerpos de mujeres que fueron asesinadas sin que el embarazo llegue a término. Y esos también son casos que se consideran resueltos porque una familia ya puede dejar de buscar a su nieto o nieta y conoce la verdad. Volvamos con las abuelas, unas pocas mujeres que comienzan a juntarse en el espacio público, en parques y bares y que se preguntan, ¿cómo los buscamos? La respuesta es colectivamente. No es lo mismo que un nieto sea buscado por una familia que por 500. En ese mismo octubre de 1977, las abuelas hicieron su primera acción política propia y prepararon un documento con los casos de los niños y niñas desaparecidos y las mujeres embarazadas secuestradas hasta la fecha. Se lo entregaron al secretario de Estado de Estados Unidos, Cyrus Vance, interrumpiendo un acto público que realizó mientras estaba de visita en nuestro país. Comenzaron a recorrer distintas reparticiones estatales. En el Ministerio del Interior se encontraron con Sonia Torres, quien venía de Córdoba y buscaba a su nieto. Ella, junto a Otilia Argañarás de Lescano e Irma Ramanciotti de Molina, sostendría el trabajo de abuelas en Córdoba. Así fueron conociendo a mujeres con la misma problemática a nivel nacional. Gracias a una donación del Consejo Nacional de Iglesias, las abuelas pudieron comprar su primer departamento en la calle Montevideo 434. Dentro de las primeras actividades, las abuelas realizaban labores detectivescas. Era común que usaran disfraces o hicieran falsos festejos de cumpleaños en confiterías y bares, para poder reunirse a pesar de la prohibición de estar en grupo por el estado de sitio vigente. ¿De dónde sacaban los datos para empezar a hacer el seguimiento de un caso? Imagínense un barrio, un grupo de vecinos y una mujer o una familia en donde, sin haber mediado un embarazo, aparece un niño o niña. Imagínense que, además, esa familia tuviera lazos con militares o algún integrante de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Los datos surgen porque alguien repara en esa situación. Y si esa persona se animaba, hacía llegar la información a las abuelas. Es la información que la gente sabe, y hasta el día de hoy hay muchos casos que se reconocen así. Traigamos algunos ejemplos de estas búsquedas. Una abuela se internó en un sanatorio psiquiátrico para seguir una pista. Otra se disfrazó de enfermera. Otra llegó a trabajar de empleada doméstica en una casa para estar cerca de una niña. Hijo de Elba Altamirano y Edgardo Patricio Moyano,
Juan Pablo fue secuestrado junto a su mamá. Después del operativo, las fuerzas de seguridad lo dejaron con unos vecinos, quienes lo entregaron al Juzgado de Menores número 2 de San Isidro. El juzgado otorgó la tenencia de Juan Pablo a una familia, conociendo y ocultando su origen. En 1983, Abuelas de Plaza de Mayo localizó al niño y un año después fue restituido a su familia biológica. Un día estaba jugando en el patio de mi casa y me golpean la puerta, y cuando abro era un señor con un maletín y me dice: hola, ¿cómo te va? Me abre el maletín y me muestra que tenía corbatas, y me decía que estaba vendiendo corbatas, que iba por la calle vendiendo corbatas y si yo le quería comprar una corbata. Con esa estrategia logró que yo salga de la casa, me acercara a mirar las corbatas, que me resultaba muy atractivo todos los colores de las corbatas. Bueno, en cuestión que este hombre se va, yo me meto de vuelta para mi casa y sigo jugando como si nada. Bueno, resulta que este señor era mi tío y lo que estaba haciendo era intentando que yo saliera para afuera, a la vereda, para que mi abuela, que estaba a 20 metros escondida en un auto, me pudiera ver y pudiera reconocerme. Así que bueno, nada, ese fue el primer contacto que yo tuve con mi verdadera familia después de casi 6 años. Estas tareas se combinaban con el envío de cartas a funcionarios y las visitas a juzgados de menores. Tenían la idea de que sus nietos habrían pasado por ahí antes de ser adoptados, entregados en guarda o institutos de menores. La respuesta que recibían, en la mayoría de los casos, era el desinterés y el rechazo. La participación de jueces y fiscales en inscribir a hijos de desaparecidos como NN, como si no se conociera su origen, fue fundamental para que se pudieran cometer estos crímenes. Al día de hoy son muy pocos los casos de jueces juzgados por delitos que hayan cometido durante la dictadura. Para que la voz no se calle nunca. ¿Por qué se quedaban con las menores? La verdad es que muchas de las preguntas que nos hacemos sobre lo que pasó en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio deberían ser respondidas por los perpetradores, que guardan silencio hasta el día de hoy. Sin embargo, a partir de las pruebas encontradas, las declaraciones de militares y los testimonios de sobrevivientes, podemos esbozar algunas ideas para intentar entender cuál fue el sentido de la apropiación sistemática de niños, niñas y bebés. Entre las abuelas maduraba la idea de que para los militares y para los funcionarios cómplices, los hijos e hijas de los desaparecidos y desaparecidas eran una especie de botín de guerra, para entregar a las familias vinculadas a las fuerzas represivas. En esos crímenes pudo existir una concepción de la persona como un recipiente vacío de ideas. Un bebé o una beba era pensado como alguien posible de ser criado con valores y conductas distintas a las que tenían sus padres y madres que estaban siendo exterminados. Enunciado por algunos represores y por los discursos oficiales de los distintos comandantes en jefes de las fuerzas, la intención era generar una sociedad con valores occidentales y cristianos. El sociólogo e investigador Daniel Feierstein explica el genocidio como una práctica social en donde se busca la eliminación, total o parcial, de una identidad nacional. Unido a las metáforas biologicistas u organicistas utilizadas en los discursos oficiales durante la dictadura, en donde la referencia a una sociedad enferma era la base de argumentación para querer modificarla, estos niños y niñas apropiados pudieron ser objeto de ese intento de modificación en la sociedad. Por otra parte, si los represores regresaban a los bebés y bebas a sus hogares para que alguien del grupo familiar continuara la crianza, confirmaban la certeza de que algo les había ocurrido a sus padres desaparecidos. La apropiación de la identidad también trae aparejado un castigo al grupo familiar, por haber criado con valores equivocados a quienes los genocidas llamaban subversivos. Este crimen les imponía otro horizonte de crianza a sus hijos, con valores contrarios, confrontados, opuestos. Lo que buscaban efectivamente era una práctica genocida en realidad, tal como lo establece
el artículo 2, inciso E de la Convención Internacional contra la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, que establece como una práctica genocida el traslado de niños de un grupo a otro, que en definitiva fue lo que hizo la dictadura, sacar del seno familiar a niños, a bebés recién nacidos de un grupo político para trasladarlos a un grupo que adscribía a los fundamentos de la dictadura genocida o bien a terceras personas que se valían de esa estructura terrorista para quedarse con los bebés. Bueno, yo soy Claudia Victoria Poblete Laxic, soy una de las nietas restituidas por las abuelas de la Plaza de Mayo, soy la nieta de la abuela Buscarita Roa. Recuperé mi verdadera identidad en febrero del año 2000, hace 21 años. Soy hija de José Poblete y de Gertrudis Laxic. José Poblete, mi papá, era chileno, era una persona con discapacidad. Él había tenido un accidente a los 13 años y había perdido sus 2 piernas. Había sido militante político casi desde la cuna, con un interés muy vivo desde muy pequeño por ayudar a los más necesitados y una capacidad para comprender que el cambio real era a través de la política y de la lucha por los derechos de los demás, y que a partir de esa sensibilidad, una vez que adquirió su discapacidad, se pudo movilizar para formar una asociación acá en Argentina cuando viajó para recibir sus piernas ortopédicas, una asociación de discapacitados, de personas con discapacidad militantes que se dio en llamar el Frente de Lisiados Peronistas. Él formó ese grupo a su llegada a la Argentina en el Centro de Rehabilitación del Bajo Belgrano, y a partir de ahí él y sus compañeros y compañeras lograron que se sancionara la que fue la primera ley de cupo de la Argentina para que pudieran tener trabajos dignos las personas con discapacidad y no ser sujetos de caridad, sino sujetos de derecho. Mi madre, Gertrudis Laxic, ella era hija de una familia de ascendencia alemana, de acá del barrio de Florida. También había demostrado desde muy joven una sensibilidad muy especial. Conoció a mi papá y a su grupo de militancia a través de una amiga suya que era no vidente. Y bueno, ambos fueron militantes en este grupo que respondía a la organización Montoneros. En el año 78 nací yo, en marzo, y en noviembre fuimos secuestrados los 3 en el marco del terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar y llevados los 3 al centro clandestino de detención El Olimpo. Yo estuve ahí unos días y después me entregaron a una familia militar, al teniente coronel Landa y a su mujer, que me tuvieron apropiada durante 20 años, hasta que mi familia y las abuelas de Plaza de Mayo me encontraron. Yo fui criada en esta familia, muy metida dentro de este entorno militar y con una bajada ideológica muy estricta, siempre con poco contacto como con el exterior, ¿no? O sea, se cuidaba mucho qué amistades tenía, dónde iba, con quién iba, me llevaban y me traían a todos lados, como que no había un marco como para poder abrirse al mundo. Siempre una bajada desde la historia que me contaban hasta cómo se interpretaban las noticias de los diarios, las noticias de la televisión. No se veían películas argentinas en esta familia, como que todo era siempre muy súper cuidado y controlado, lo que llegaba hasta mí para poder sostener la apropiación y la mentira, que es la base de la apropiación, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo recuperé mi verdadera identidad, fue como que el mundo se abrió de golpe. O sea, primero, más allá por supuesto, del shock y de la primera sensación que es muy fuerte, digamos, de darse cuenta de que el mundo no es como a uno le habían contado. La sensación fue esto, ¿no? De una gran bocanada de aire, porque de golpe el mundo mío, que era súper chiquito y restringido, se abrió y se hizo mucho más grande. Al conocer la verdad, es como que toda esa ficción en la que que a mí me habían criado, toda esta especie de armado que había alrededor, se rompe en 1.000.000 de pedacitos. Entonces, a partir de ahí es posible construir algo nuevo, digamos. Yo creo que eso es como la primera sensación de libertad, ¿no? De, bueno, todo esto era mentira, hay que ver dónde uno lo pone y poder tener la posibilidad. Yo tuve la posibilidad a los 21 años de reconstruirme, ¿no? De volver a armar todos esos pedacitos de la manera
iluminados por la verdad. Yo creo que sobre todo es eso, una construcción como en una especie de rompecabezas, donde uno va acomodando piezas, ayudado por una familia que le va contando la historia y eso trae el pasado, y a la vez la posibilidad de poder ver el mundo desde una visión completamente distinta que había sido negada. Yo siento eso, que a mí me había sido negada una gran parte de la realidad, de mi historia, de la historia de mi país. En abril de 1978, las abuelas presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la prohibición de la adopción de niños registrados como NN. También pedían que se hicieran investigaciones exhaustivas sobre los orígenes de quienes tuvieran 3 años de edad o menos y que hubiesen sido entregados en adopción después de marzo de 1976. 3 meses después, la Corte rechazó la presentación y se declaró incompetente para resolver el tema. Con el Mundial de Fútbol de 1978, establecieron contactos con periodistas extranjeros y comenzaron a formarse los primeros grupos de apoyo internacional a la búsqueda de abuelas. El 5 de agosto de ese año, publicaron una carta en el diario La Prensa dirigida a quien tuviera sus nietos. La carta puso a abuelas ante la mirada pública. Comenzaba diciendo: apelamos a la conciencia y a los corazones de las personas que tengan a su cargo, hayan adoptado o tengan conocimiento de dónde se encuentran nuestros nietitos desaparecidos, para que en un gesto de profunda humanidad y caridad cristiana restituyan esos bebés al seno de las familias que viven la desesperación de ignorar su paradero. Ellos son los hijos de nuestros hijos desaparecidos o muertos en estos últimos 2 años. Y la firmaban como abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. Por esas fechas, a Estela de Carlotto le entregaron los restos de su hija Laura y se enteró que había dado a luz en cautiverio el 26 de junio de 1978. Como fuimos viendo, la entrega de estos restos fue inusual. La mayoría de los cuerpos fueron exterminados con la metodología de los vuelos de la muerte. Tener los restos de las personas desaparecidas hubiese permitido, además de la certeza de muerte y el inicio de un proceso de duelo para las familiares, investigar si esas mujeres atravesaron la experiencia física de un embarazo y de un parto. En diciembre de 1978, tras el pedido de abuelas, la CIDH anunciaba que se haría cargo del caso de los hijos de los desaparecidos. Una institución las escuchaba. En agosto de 1979, Abuelas localizó en Chile a Anatole Boris y Victoria Eva Julián Grisonas, secuestradas junto a sus padres el 26 de septiembre de 1976. Las niñas habían sido abandonadas en una plaza de Valparaíso y una pareja les había adoptado tras encontrarlas. Quedaron allí después del hallazgo de Abuelas, pero entablaron vínculo con la familia biológica. Su localización generó en las abuelas esperanza y preocupación. Los nietos podrían estar en cualquier parte y las apropiaciones estaban comprendidas en el Plan Cóndor, es decir, coordinadas entre los países latinos en dictadura. En octubre de 1979, las abuelas comenzaron a viajar por el mundo difundiendo su búsqueda. ¿Escucharon hablar del índice de abuelidad? Una vez localizado un nieto o nieta, las abuelas se encontraban con un problema: comprobar ante la justicia y las familias su vínculo biológico con los desaparecidos. Esto las llevó a una búsqueda científica. Hasta la fecha existían exámenes para demostrar la filiación entre padres y madres con sus hijos. ¿Pero qué se hacía si los padres y madres estaban desaparecidos? Una fórmula estadística, probabilística, que tuviera en consideración el hecho de que no se podía hacer análisis a los padres de estos niños, porque los padres estaban desaparecidos, pero en los casos que estuvieran los 4 abuelos, aún con 3 abuelos, y después con otras técnicas que aparecieron a posteriori, incluso con menos familiares, se podía probar relación de parentesco. Había algunos laboratorios privados que hacían la histocompatibilidad para trasplantes, pero Abuelas no quería saber nada con los laboratorios privados, primero porque el más conocido en realidad estaba dirigido por alguien que era un perito de las Fuerzas Armadas, en fin, no daba confianza de objetividad para una cosa tan delicada como esta,
Y finalmente, se optó por concentrar todos estos análisis en el laboratorio de inmunología del Hospital Durán. Este índice señala que en un 99,9% el vínculo biológico de abuelas y nietos es demostrable. Con el tiempo, otras personas del círculo familiar, como tíos y tías, también podrían brindar datos genéticos para comprobar la filiación. Estos avances fueron el resultado de que las abuelas, organizadamente, recorrieron el mundo para poder buscar verdad y justicia. La doctora Marie Claire King, de la Universidad de Berkeley, el doctor Fred Allen, del New York Blood Center, fueron dos científicos centrales para desarrollar este método. Pero estos análisis eran muy costosos y solo podían realizarse en el exterior. Se convertían en un privilegio para quien pudiera pagarlo. Las abuelas comienzan entonces a desarrollar otra pata importantísima de su lucha, que sea el Estado quien garantice que cualquier persona que tenga dudas sobre su identidad tenga los recursos para esta búsqueda. En 1987 consiguen que se cree el Banco Nacional de Datos Genéticos. En él se deposita toda la información para estas investigaciones. Es un archivo de material genético y muestras biológicas de familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas. El día que las abuelas no estemos físicamente, igual vamos a estar, porque nuestra sangre está guardada en un Banco Nacional de Datos Genéticos a la espera de los nietos. En 1992 se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Este organismo está coordinado de manera conjunta por Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos, y configura una primera experiencia de un organismo de derechos humanos haciendo gestión estatal para garantizar derechos. La CONADI está orientada a la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura, para acciones conjuntas en lo judicial y en la investigación genética, pero al recibir las denuncias de sustracción, tráfico de menores, despojo a madres en situaciones límite o adultos con su identidad vulnerada, amplía su trabajo para garantizar el derecho a la identidad a toda la población que consulte. El robo y venta de bebés era algo habitual en nuestro país antes de la última dictadura. La lucha de abuelas extendió la lupa sobre estos crímenes y permitió pensar un poco más allá. ¿Cómo son los procedimientos para adoptar? ¿Cuándo y cómo se le informa a un niño o niña que hubo una adopción? ¿Importa el deseo de quien quiera maternar o importa más el bienestar de ese niño o niña? Todas estas preguntas empiezan a ser contestadas en el marco de la ley, inscribiendo a la identidad como un derecho. Otra parte importante del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo tiene que ver con la investigación de documentos. Cuando alguien tiene dudas sobre su identidad, la CONADI consulta todos los archivos estatales que puedan tener información sobre su nacimiento. En algunos casos, esos papeles fueron falsificados durante la dictadura. Además, hubo otros documentos que fueron entregados a Abuelas de Plaza de Mayo por parte de distintas instituciones. Uno de ellos, por ejemplo, fue un listado de bautismos realizados en la capilla de la ESMA entre 1975 y 1984. Fue entregado por la Iglesia Católica en el año 2018. En la lista figura el nombre de un bebé apropiado por el represor Jorge Vildosa, Javier Penino Viñas, nacido durante el cautiverio de su madre, Cecilia Viñas, que al día de hoy permanece desaparecida. Este listado no fue entregado por casualidad. Hacía años que las abuelas reclamaban a la Iglesia Católica toda la información que pudieran tener, especialmente aquellos documentos de capillas o parroquias que funcionaran en relación con los centros clandestinos de detención. Desde noviembre de 2009, si alguna persona es sospechada de ser hija de desaparecidos, el Estado tiene el deber jurídico de investigar. La Ley 26.549 ordena prevenir las violaciones a los derechos humanos a fin de identificar a los responsables, de imponerles sanciones y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. La norma permite que un juez convoque extracciones de muestras de sangre o que ordene el secuestro de objetos que contengan células desprendidas del cuerpo de personas de las que se sospeche que su identidad fue alterada. Desde su sanción, las extracciones compulsivas, las ordenadas por ley, se han reducido, promoviendo que las personas acepten avanzar con la investigación para saber si existió este crimen.
además de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos y las distintas filiales de abuelas de Plaza de Mayo en el país, hoy podés visitar la Casa por la Identidad en el Espacio para la Memoria en la ex-ESMA. Está ubicada en el edificio que fue Pabellón de Operaciones y Comunicaciones de los Marinos, en este predio que recibe a diario visitantes que pueden acceder a información, realizar visitas guiadas y actividades culturales. Abuelas coloca datos y fotos que se van actualizando día a día, a medida que se avanza en restituir la identidad y esclarecer los alrededor de 400 casos de nietos y nietas que faltan. En la actualidad, una persona hija de desaparecidos puede tener entre 38 y 45 años. Puede estar formando una nueva familia, puede estar vinculada a personas que cometieron los crímenes, puede tener dudas que atraviesen su vida, sus elecciones. La construcción de parte de su identidad aún está siendo desaparecida con sus historias. A 44 años de este camino de búsqueda, las abuelas y los familiares han ido hablándole a las distintas generaciones en que pudieran hallarse sus nietos y nietas. Cada vez que hay un encuentro, hay una enorme victoria sobre la impunidad y una sociedad un poco más justa, como la que soñaban quienes fueron desaparecidos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo. Es confidencial y es tu derecho. Entonces la verdad viene a caer sobre todo esa construcción como una gran luz, y a mí poder conocer la lucha de mis padres, sus sensibilidades y lo que les habían hecho, me permitió poner toda esa luz en esos lugares en donde se habían llenado con un montón de cosas que no eran ciertas, y me permitió a mí ver el mundo desde un lugar diferente, ¿no? Y criar a mis hijos desde un lugar diferente, construir el resto de mi vida con otra sensibilidad hacia el mundo y dándome cuenta que había muchas más cosas de las que yo conocía. Sobre todo los valores, ¿no? Esta profunda empatía, verse movilizado a la acción a través de la comprensión de la necesidad total de un otro, verse movido a la acción y no poder quedar inerte frente a esas necesidades. Yo creo que esos valores han podido llegar a mí desde la vida relatada de mis padres y sus acciones y el recuerdo y la memoria de ellos. Haya podido llegar hasta mí, yo lo siento como una victoria, porque es lo que quisieron borrar. Quisieron borrar con la apropiación el rastro de quienes habían sido mis padres y todo lo que habían podido construir en su vida, que aunque fuera corta, dejó profundas huellas, tan profundas que finalmente han llegado hasta mí y hasta mis hijos, y seguirán transcurriendo gracias a este ejercicio permanente de memoria.